Doctor, hablando de ética en la política y hablando de resurrección, creo que Morena debería estar proponiendo esa nueva ética o un cambio de ética en la política, pero lo que se ve luego es que hay una resurrección de políticos que vienen de otros lados con prácticas de otro tipo. ¿No deberíamos estar viendo un cambio ahí en la formación de nuevos políticos en Morena? Bueno, yo creo que esto es esencial, porque lo que estamos viendo justamente que se habla de ética, pero como no sabe lo que es, en el fondo se la deja de lado. Y se sigue muchas veces practicando la misma política de siempre. Y ya lo estamos viendo, gente que pues cae en la corrupción tradicional, porque no se ha formado al político nuevo. Es decir, a veces se hablan de estructuras, cambios de instituciones, pero la actitud subjetiva no cambia. Y hay que formar a la gente justamente, porque la política, que sería no más que la ética de la comunidad, es decir, un político que da de comer al pueblo, ya cumplió con la ética, pero del pueblo, y no en cambio que yo tome los bienes del pueblo y me los atribuya a mí en un egoísmo, que yo me enriquezco y los demás se empobrecen. En ese momento es que se juega la corrupción. La corrupción es un fijarse a sí mismo como sede del poder y como objeto de la política. Entonces, la gente quiere, por ejemplo, ahora ser parte de Morena, muchos que han quedado fuera de los otros partidos y ahora quieren encaramarse al barco que sigue flotando. Que no se ha hundido. Y por eso yo hablo de las ratas que pasan. Dicen que cuando un barco se hunde, las ratas salen y se pasan al otro, ¿no? Pero son ratas porque no fueron los que condujeron el barco, sino que se montan cuando se le hundió el propio. Y lo que buscan es una profesión más, un empleo más, un vivir de la política. Exacto. Y no en función del pueblo. Ahí es donde se juega el concepto del poder. ¿Y es posible crear este nuevo político con ética o primero, tenemos que trabajar con lo que hay? Lo primero es el ejemplo. Y en eso el liderazgo es justamente poner un ejemplo. Fidel Castro, en un texto muy interesante sobre el pueblo, dice: un pueblo es pueblo cuando cree en algo, en alguien, pero sobre todo cuando cree en el pueblo. Sí mismo. Cuando un pueblo es pueblo, cree en algo. Estos son principios y eso se puede dar teóricamente. Se puede enseñar que el poder no es dominación ante obedientes, como dice Max Weber. No, como se dijo en Chiapas y dice también Evo Morales y Andrés Manuel lo repitió, el poder no es dominación ante obedientes, el poder es obediencial. Escucha al pueblo y lo sirve, porque la sede del poder es el pueblo, no el Estado ni el político. Entonces, la actitud subjetiva de servir al pueblo, eso se puede aprender en principios. Se puede aprender en alguien que lidera el proceso y da ejemplo. Y en México tenemos un buen ejemplo. Es decir, la gente no puede decir que el liderazgo actual es corrupto. Es íntegro y lo es desde su juventud. Pero ahora el pueblo debe también creer en el mismo, no solamente en el liderazgo. Y eso supone que hay que enseñar al pueblo a tener una nueva actitud ante lo político y sobre todo los miembros de un partido, porque el partido no es una maquinaria electoral, es una escuela de política. El partido debe ser concebido como a su vez cumplir un liderazgo en la población, de enseñar cómo se ejerce la política. Y ejercer la política es servir al pueblo y no servirse del pueblo. Eso hay que enseñarlo.
Y por eso entonces la función del partido es una escuela ética más que una maquinaria electoral. Y es necesaria. Y no puede todo el pueblo estar formando parte de un partido. No es el sentido. Dicen que hay un padrón de 3 millones de participantes. Bueno, ya es suficiente para los próximos decenios. 3 millones es muchísima gente. Pero esos 3 millones tendrían que ser líderes de servicio al pueblo y no participar al partido para entonces tener un salario y vivir a costillas del Estado. Exacto. No. Doctor, es una excepción en el mundo, dice usted, que Morena haya destinado el 50% de sus recursos a la formación, pero la realidad es que ni un peso llegó al final. Sí. Eso quiere decir que desde adentro de Morena... Más excepcional que llegar el dinero. Eso quiere decir que desde dentro de Morena alguien no está interesado en que exista esa formación. Exacto. Y que se siga ejerciendo la política de antes. A veces se reproducen las costumbres tradicionales de la política y entonces los dirigentes de un partido se fijan metas personales de, por ejemplo, ocupar ese cargo, ser reelegidos, cumplir una función en el fondo, no de servicio, sino de dominación. Y de proyecto personal. Sí. Y de proyecto personal. Y entonces eso justamente es lo no ético en la política. Porque si algo tiene la política es, si es un poder que reside en el pueblo, el representante ha sido elegido delegadamente y ejerce el poder delegadamente en servicio al pueblo y no en servicio propio. La corrupción significa justo ponerse a sí mismo como fundamento del ejercicio del poder. Eso es la esencia, aunque no robe nada. Es decir, un Hitler pudo no haber robado y se sentía que era el poder en la historia. Estaba absolutamente corrupto, aunque no robara y aunque no haya hecho una presión sexual sobre algún colaborador o colaboradora. El pensar que uno es la sede del poder, eso es la corrupción. Corrompía los valores, el valor del servicio del poder. Claro, porque en ese caso yo soy el poder es el Estado, sede de la soberanía, pero no, la sede de la soberanía es el pueblo y la sede del poder es el pueblo y el Estado está al servicio del pueblo. Entonces, la palabra servicio es una palabra de una larga tradición filosófica, porque en griego se decía diaconía, en hebreo se dice abodá, y es poner al pueblo como proyecto propio.